Shalom, Bebrujim Abaim Bekulam, hola y bienvenidos a todos. Algunos de ustedes esta cara les va a resultar desconocida, pero a otros no. Sobre todo, dedicamos este video, Dani, si te parece bien, a Madelón, que fue la que me llevó hacia vos. Ella te recomendó, es una de tus seguidoras, así que le vamos a dedicar la charla a ella. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Muchísimas gracias a ambas. Te presento entonces. Sos licenciado en Ciencias Políticas, periodista y experto en antisemitismo, terrorismo y crimen organizado. Desde el 7 de octubre de 2023, te dedicas exclusivamente a la lucha contra el antisemitismo. De hecho, dirigís junto a otros miembros el Foro Argentino contra el Antisemitismo, FACA, creado un mes después de la masacre. Para los que no saben, sobre todo para los que no estamos en Argentina, FACA se alió con desarrolladores urbanos para colgar carteles con mensajes en contra de los discursos de odio. Eh, fuiste entrevistado por diversos medios, pero no hice la lista, pero encontré que fuiste entrevistado por un montón. Y sos muy prolífico en posteos en X o ex Twitter, donde tenés nada más ni nada menos que 54.000 seguidores. Se dice pronto. Y bueno, no sé, vos querías, antes estuvimos, les cuento que estuvimos haciendo una charla un poco previa, y me contaba, porque yo le preguntaba, porque Daniel tiene canal de YouTube, pero no lo usa casi, lo usa muy poco y de hecho Nada. no se parece en nada a la cantidad de suscriptores en YouTube con la bestialidad de suscriptores que tiene en Twitter. Entonces le preguntaba por qué se enfocaba en Twitter y no le daba importancia a YouTube. Y vos me contaste, me explicaste un poco eso. Sí, bueno, buen día, buenas tardes, depende de dónde me estén escuchando o viendo a todos. Porque en realidad yo desde el 7 de octubre me dedico exclusivamente a esto, pero de manera no profesional lo hago hace rato, hace muchos años, hace 10, 12 años. Y Twitter tiene la fuerza, la fortaleza de la inmediatez, que quien ve algo ahí en esa red social automáticamente lo replica. Yo vengo del ámbito privado, del ámbito político, trabajé los últimos 18 años en la política con muchos nexos con políticos, periodistas, productores, que ellos cuando ven mis posteos en Twitter automáticamente lo levantan. Es más, me transformé en una especie de figura en estos temas y constantemente me piden que yo les consiga periodistas que salgan desde Israel a hablar en la televisión argentina. Ah, Entonces, para mí Twitter fue una herramienta donde yo muy rápidamente pude empezar a divulgar la realidad de lo que sucedía en Israel. De hecho, yo pongo una columna hace muchos años que se llama Esto no te lo muestran los periodistas internacionales. Y es una claro, manera de mostrar lo que sucedía en Israel y no se mostraba en los medios. Y automáticamente generé que empiecen a mostrarlo. Por eso es que me hice fuerte en Twitter y lo uso. Después del 7 de octubre, una amiga me dice, deja de subir fotos en Instagram y en Facebook tuyas de la familia y empecé a usarlo también. Y ahí descubrí que hay otro público que no es frecuente de Twitter. Y bueno, empecé a hacerlo también en Instagram. YouTube por ahora solo guardé mi espacio con mi nombre y apellido, todavía no entré por claro. ahí. Es un poco lo que te contaba, ¿no? Porque yo te decía, la gente de mi generación por ahí usa menos Twitter. Y Twitter nos espanta un poquito. No nos espanta en el sentido de asustarnos, nos espanta en el sentido de hacer que nos vayamos. Porque yo en una época que usaba más Twitter justamente en el sentido que vos decís de información, ¿no? De hecho, sigo a muchos medios periodísticos, sigo también a la IDF, sigo a Ronnie Kaplan, entre otros, y a varios periodistas, tanto en hebreo como en español, este, pero, lo hacía porque, bueno, era justamente la inmediatez de tener toda la información diversa de distintos puntos de vista fácil. Pero se volvió tan tóxico y encontrás tanta basura hasta que encontrás lo que te interesa, que yo dije, no quiero esto. Y la verdad es que lo uso poco, lo uso más para promocionar el canal que otra cosa. Es que es cierto, se dice que Twitter es una cloaca, es verdad, hay mucho odio, hay de todo. Pero bueno, a mí para lo que hago me sirve porque, te repito, llego a cierta gente que me interesa llegar
por la potencia que tienen en claro. difundir nuestros temas. Y además, porque no te voy a mentir, yo aprendí que los insultos que recibo en Twitter son favorables. Yo aprendí a agradecer cuando me... No, no, pero yo ¿En aprendí a serio? agradecer cuando me insultan. Yo sobre el insulto intento explicar. Entonces, yo siempre digo que nosotros no le hablamos al antisemita ferviente porque nunca lo vamos a convencer. No. Ninguna cantidad de evidencia lo va a convencer. Pero en Twitter hay mucha gente que ve nuestras conversaciones. Entonces yo no le estoy contestando al que me insulta, sino que yo le muestro al que no conoce quién tiene razón o quién esgrime argumentos y quién Claro. insulta. Entonces a mí yo aprendí a que me gustan los insultos de Twitter. Mira, yo tengo hace muchos años un blog que se llama igual que el canal en WordPress, donde tengo escritos varios artículos y entre los artículos justamente comentaba que aprendí que no tiene sentido intentar convencer a todo el mundo y discutir con todo el mundo. Hay gente que odia y al que odia no lo vas a convencer porque sus argumentos son el odio nada más, ¿verdad? Hay gente en cambio a la que, pero no son mayoría, eso es lo triste, Mirá, yo que aprendí. podés conversar con ellos. Hay muchísima gente. Mira, a mí yo además de todo lo que dijiste, doy seminarios, doy muchas charlas, viene gente no judía a mis charlas. Mm. En redes mucha gente no judía. Los otros días en Instagram una chica no judía me mandó un mensaje, me mandó una foto con un Maguen David diciéndome no soy judía, pero soy judía. Y a mí se me ocurrió pedirle permiso y replicarlo en Twitter. No sabes la cantidad de gente no judía que me empezó a contestar con el hashtag no soy judío, pero soy judío, o a mandarme fotos con Maguen David o con la chapita pidiendo por la liberación de los secuestrados. Bueno, Pero amigos de además, este canal hay muchos así también. bueno, y con el FACA, la última vez que lo voy a decir, FACA es el Foro Argentino contra el Antisemitismo, Sí. nosotros intentamos levantar la voz de mucha gente no judía, además de judía. Y te sorprenderías, yo creo que hay mucha gente. Lo que pasa que nosotros tenemos que sembrar el contexto para que se anime a levantar la voz con nosotros. No hay gente que va a estar todo el día luchando por nuestra causa, pero sí hay muchos aliados nuestros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que además de hablarnos entre nosotros, tenemos que conseguir que desde afuera multipliquen las voces junto con las nuestras. Ya, bueno, en este canal, te digo, tenemos, por ejemplo, de hecho, ayer mismo te la recomiendo para que la veas porque fue muy interesante. Eso sí, tenés que verla con tiempo porque dura casi 2 horas. Una charla con, probablemente la conocés, la psiquiatra Blanca Navarro, porque también es activista y ella es catalana, o bueno, vive en Barcelona, y con un médico que desde origen peruano, pero que vive en Valencia, España, donde trabaja, y estuvimos hablando de la salud de los secuestrados. De una manera integral, por eso quise contar con los dos, con el médico y con la psiquiatra. Y él tiene la chapita de los secuestrados, él no es judío, ella tampoco, y está muy comprometida en la lucha contra el antisemitismo. Otra de las personas con el que tuve de charla, por ejemplo, en el canal, se llama Janet, es costarricense y también se interesó por todo el tema del antisemitismo y las dos, y fue una de las dos moderadoras que tuve ayer en el chat, junto con otra española que tampoco es judía, que también es amiga del canal. Son ejemplos, ¿no? Que te estoy dando. Ejemplos, pero de una cantidad inmensa de gente. Lo que pasa Sí, que creo que en la lucha contra el antisemitismo el antisemitismo nos lleva miles de años de ventaja y que lo que vimos en las universidades de Estados Unidos nos demuestra que ampliaron la ventaja todavía y millones de personas de diferencia. Creo que tenemos que cambiar el paradigma y entender que tiene que esta lucha tiene que ser más abierta. Primero porque lo que empieza con los judíos no termina con los judíos. Yo soy de la idea de que el Islam radical no viene solo por los judíos, empieza por los judíos pero viene por Occidente. Entonces, tenemos que abrirnos y entender que la lucha es de todos. En ese aspecto es que, entre otras cosas, se crea el FACA, que antes comentabas. Y, por ejemplo, el otro día hicimos un evento, estuvieron acá en Argentina Clara y Luis, dos sí, sí. secuestrados argentinos que fueron liberados. Y la mayoría de los eventos fueron para la comunidad judía. Me parece genial, me parece fantástico. Organizamos unos eventos en el Congreso, con diputados, con senadores, pero uno de los últimos Vi un fue con el video que FACA. estuvo dando vueltas de Uno de Faca los eso. últimos fue con el FACA y nosotros no es que no invitamos a gente de la comunidad judía, sí invitamos, pero hacemos mucho foco en invitar a políticos, diputados, legisladores, gente de la Cancillería, periodistas. Estaba lleno.
No sabes después cuando se fueron de ahí la cantidad de mensajes que ponían sobre lo que fue el evento y sobre lo que contaron Clara y Luis. Entonces, yo soy de la idea que hay que cambiar el paradigma. La única manera de empezar a dar vuelta a esto, muy de a poco, porque es una batalla por la que seguramente nosotros no vamos a ver los resultados, pero tenemos que sembrar las semillas, es que es entre todos, no es nosotros solos. Claro, tal Y hay cual. mucha gente dispuesta a hacerlo. Ahora, Muchísimo. el video ese que estuvo dando vueltas sobre ese evento en el que estuvieron ellos dos, eh, ¿se fue grabado posterior a la charla? O sea, No sé a qué video te referís hubo un porque dieron video, muchas charlas en Argentina. no, Si es el sobre de Luis y... Sí, 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 pero dieron muchos eventos. Si Ah, es el evento del FACA, son los videos que la gente fue subiendo en el momento. De hecho, nosotros también subimos un video con personalidades es de la ese. política. Ah, Y fue hecho antes. periodistas y artistas Ese ahí. video fue hecho antes y después de la charla. Digamos, Ah, al ingreso contando a qué iban un poco y al egreso contando su experiencia después de haberlos escuchado, pero fue en el mismo lugar del evento, en el mismo claro, momento. sí, por eso se veía, por el ambiente se veía, pero no sabía si fue grabado antes o después, porque algunos sí se los veía un poco afectados. eh, Algunos fue a la llegada y el resto, los que se veían afectados y contaban un poco de qué fue la charla, fue a la finalización. claro, Pero bueno, a eso apuntamos un poco y creo que esa es la idea. Vos contabas, por ejemplo, que hicimos o que nos asociamos con desarrolladores inmobiliarios. Ese fue lo último que hicimos con el claro. FACA. Nosotros, por ejemplo, hicimos acciones contra el Ni Una Menos, o no contra el Ni Una Menos, diciendo que si el Ni Una Menos o el Día de la Mujer no incluye a las judías, era antisemitismo. No era Estoy de feminismo, sino que era acuerdo. antisemitismo. Y participaron actrices de argentinas, perdón, deportistas, periodistas, de todo el espectro político. Justamente lo que buscamos es unir gente en esta causa. Claro. Y lo mismo con jugadores de fútbol, por el antisemitismo del fútbol amateur, montones de causas. Pero puntualmente la de los desarrolladores, eh, la verdad que fue fantástico, porque Sí, creamos vi ese fotos, eslogan de buscando información, vi fotos en YouTube, en YouTube, en Pero Google. creamos un slogan, un que es construyamos un país sin antisemitismo, y lo trabajamos con desarrolladores inmobiliarios para que los pongan en sus obras. Sí, en obras en Cuando juntamos construcción se unos decía. 20 30 hicimos un video institucional. Cuando publicamos el video, ese mismo día nos llamaron otros treinta desarrolladores para sumarse. Y nos llamaron de Uruguay y de Miami para pedirnos permiso para copiar la iniciativa. Qué Con lo emoción. cual, hay mucha gente dispuesta. Obviamente hay desarrolladores judíos y hay desarrolladores no judíos que se suman. Simplemente hay que empezar a generar el contexto para que otros se animen a gritar con nosotros. Nada Sí. más, pero fue muy buena esa. Mira, justamente te quería preguntar, estamos hablando mucho ahora de FACA, del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y a mí yo te confieso que hay algo que me hizo ruido. Y A ver, quiero que lo hablemos porque probablemente a mucha gente también en su momento le hizo ruido. Estuve buscando información sobre FACA y encontré con que la iniciativa fue de la diputada de Juntos por el Cambio, Sabrina Ahmechet, ¿cómo se pronuncia? Ahmedchet. Ahmechet. Este, entonces, y vos mismo me dijiste, fue un mes después de lo de la masacre. Eso quiere decir que fue hacia el final del gobierno de Alberto Fernández, poco antes de las elecciones. Fue una maniobra política. No, No- no, no. Nos No, estuvieron usando no, como para absolutamente, política. absolutamente no. Primero Eso, aclaro algo. porque es importante aclararlo porque puede dar esa impresión por el momento en el que se formó, se fundó No, y por quién tuvo la iniciativa. no. Bueno, primero te aclaro algo. Yo soy uno de los miembros fundadores, más allá de que la idea fue de tres personas, no de Sabrina Ahmedchet sola. Ah, Yo estoy desde el inicio, fui uno de los miembros fundadores, con lo cual puedo dar fe que no fue con una idea sí. política. No, eso Además de figura Sabrina, te digo esto, lo saqué en un artículo de La Nación. sí, sí, pero además de Sabrina Ahmedchet, fue idea de fundar esto de Elisa Trota. Elisa Trota fue una embajadora de Juan Guaidó de Venezuela en Argentina, que estuvo en el Congreso Judío Latinoamericano, muy activa en temas de Venezuela y de Israel y de antisemitismo. Y Laura Alonso, también una política del PRO, digamos, del macrismo. Pero cuando ellas crean la idea porque ven que después del 7 de octubre, lejos de generar lo que se debería generar, se generó una ola de antisemitismo feroz en el mundo, dijeron hay que levantar la voz.
por fuera de lo que son las organizaciones de la comunidad judía. El FACA no es una organización de la comunidad judía. La representación judía en la Argentina es la DAIA, la AMIA es la institución central. Digamos, el FACA es otra cosa, es un foro de intelectuales, de periodistas, de políticos, creados para levantar la voz y para hacer campañas. De hecho, en el FACA hay gente que es de kirchnerismo, del kirchnerismo. Por eso te aclaro que hay de todo el espectro político, que no son muchos, porque pareciera que representan a un sector político el FACA, es cierto, porque hay mucha gente de Cambiemos, del PRO, que se sumó, pero es por un tema ideológico lo que representa para ellos Israel y el judaísmo. Pero hay gente kirchnerista y cada vez se está sumando más, no es que no. Con Mm, lo cual no surge con un tema político ni claro. mucho menos. ¿Por Surge con la qué, idea de porque levantar la eso, voz. por qué me hizo un poco de ruido, además de que el momento, ¿no? En el que se hizo, sino porque, bueno, yo pensaba, reaccionaron después de algo que ocurrió a 15.000 kilómetros más o menos de distancia. Pero en Argentina hubieron muchos casos muy graves de antisemitismo, desde la embajada y la AMIA hasta una boleta municipal en Entre Ríos donde se imprimió Haga Patria, mate a un judío, o un legislador que dijo diferenció entre argentinos y argentinos judíos y no pasó nada con eso, una cartita de disculpas, ya está. El Pichetto. asesinato de Nisman, o sea, hay Eh, mucho, ¿no? Que para decir, bueno, podrían haberse movilizado antes, ¿por qué En ahora? realidad, mira, en lo personal, yo no sé si ya lo dije, pero yo esta lucha la Sí, hago sí, sí, la vos tengo hace sí, 10, no. 12 años. El tema es, habría que ver quiénes no crearon o no tuvieron una iniciativa antes, cuando fue lo de Nisman, cuando fue lo de Pichetto diciendo lo de judíos, argentinos, 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 judíos, y los otros temas que me mencionaste. Ahora, lo que acá ocurrió, más allá de la cantidad de kilómetros de distancia entre Israel y Argentina, es que se desató una ola de antisemitismo muy fuerte. Y por ejemplo, una de las que decidió crear el foro vio que una amiga empezaba a mandar a sus hijos con ciertos cuidados a las escuelas y fue lo que a ella en particular le hizo saltar la chispa. Sabrina Ahmeyet es una ferviente defensora de la causa judía, pero antes Claro. no lo era. Bueno, el 7 de octubre le disparó esto. No La fue, pero movilizó. la movilizó. Habrá que ver qué pasó, por qué no se armó algo cuando fue Nisman, o habrá que ver si las instituciones de la comunidad judía no dejaron un espacio vacío para que aparezca una nueva representación de gente levantando las voces. No lo sé, lo digo en voz alta. Por ahí el FACA apareció porque vimos que había un espacio vacío donde la gente no levantaba la voz. Yo en Sea, lo ¿a vos no te particular, pareció que la Daya está muy callada con todo esto? Que hace poco, sí, no digo que no sí. hace nada, pero poco. Yo soy muy crítico de la gestión actual de la DAIA, sí. Y por eso digo que probablemente el FACA lo que vino a hacer es ocupar un lugar que hoy está vacío, aunque no es una organización de la comunidad judía, pero es Mm. quien levanta la voz en temas de antisemitismo. Claramente creo que está muy corrida, que está muy callada y creo que cuando hablo de cambiar paradigmas, creo que también la dirigencia comunitaria debe cambiar su paradigma de forma de actuar. Y eso en Dicho parte es eso, responsable de la comunidad judía argentina, que no hace nada para que eso totalmente. cambie. Totalmente, pero como estamos en un año electoral, en la DAIA no quiero hablar del tema para no quedar después como que estoy haciendo política, Ah, ¿te estás pero presentando? no, 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 Ah, pero el FACA no se crea con una intencionalidad política, se crea solamente con la intención de empezar a gritar sobre temas de antisemitismo. ¿nunca te Con este, animaste? ¿Nunca pensaste en presentarte? no, todavía no. ¿No? Más adelante puede ser. Todavía me deja un lugarcito. No, ¿Eh? no voy a decir, a ver, yo hablo con candidatos, he hablado con algunos estos días, pero no para yo ser parte por ahora del Mm, entramado. No, no me meto en política. De hecho, estos días fue muy crítico de la mm. dirigencia actual, entonces no quiero ahondar, Sí, algo ahondar en leí. eso. No me quiero meter en eso porque te cuento que eso es algo muy lindo que pasa en el canal. A mí me gusta eso. Que tengo gente de todas las ideologías políticas. Y hay amigos del canal que son K y que son y otros que son anti-K. Entonces, no nos vamos a meter mucho en ese tema porque yo los respeto a todos. Y como ellos mismos dicen, muchos de ellos dicen, yo no opino mucho de la política de Israel porque no estoy ahí, hay que vivirla para opinar, ¿no? Y yo digo lo mismo, yo no puedo ponerme a opinar porque desde lejos las cosas se ven distintas. Bueno, yo te digo Puedo dos tener cosas una ahí. opinión, pero no a nivel oficial. Bueno, claro, pero yo te digo dos cosas ahí. Y lo voy a decir, el mundo, todos lo saben, además mi tweet fijado lo menciona. Yo soy fervientemente antikirchnerista. Yo investigué los últimos 18 años la corrupción en Argentina, con lo cual conozco todas las maniobras que han hecho. Soy fervientemente antikirchnerista.
pero esta causa de Israel y del antisemitismo está por encima de ello. Mm. Yo me junto con kirchneristas para levantar la voz contra el antisemitismo. Acá yo no hago política Y ellos saben argentina. que son antikirchneristas y igual se Sí, juntan sí, con sí, vos. sí, me conocen. Eso me Pero, parece maravilloso, pero Dani. esta Eso causa es está un por encima de cambio. todo. Ese Yo es un me cambio uní muy mucho, por importante. ejemplo, con una periodista que era fervientemente defensora del kirchnerismo. Y por esta causa damos charlas juntos, nos damos letra, digamos, y de hecho ella empezó a pegarle al kirchnerismo por el tema de Israel, no por el tema político Ah, argentino. Ahora, yendo a lo que es la política israelí, obviamente que yo sí, sí estoy empapado del tema y sé, pero a mí muchas veces también me quieren sacar letras sobre qué opino sobre la política de Israel. Y yo lo que digo es que en la diáspora se ve a Israel como un todo, o que debemos ver a Israel como un todo. Y generar divisiones en la diáspora es aberrante. Con lo cual, yo en un café, con un amigo, en una cena, puedo hablar de política. mm, Abiertamente no lo hago, porque si hay algo que tenemos los judíos es la unión. Entonces, mm. me parece que dividirnos en la diáspora es lo peor que puede pasar. Eso es algo que yo observé mucho, sobre todo, bueno, yo te dije que yo estoy más en YouTube que en Twitter. Y cuando lees los chats, observas los comentarios de la gente y me impresionó mucho la cantidad de gente que apoya a Netanyahu en el exterior, más que en Israel. En Israel queremos que se vaya, digamos un porcentaje muy grande queremos que se vaya. Y en cambio en el exterior lo aman. Y yo no lo Porque entiendo. bueno, yo creo que vamos allá de la política y las cosas que hace o no hace Netanyahu, sino lo que representa. Y Claro. Netanyahu es el primer ministro de Israel, y para los judíos en la diáspora, Israel es todo, lo vemos como un todo. Y No tiene que ver mañana con lo que dijiste recién, por eso lo decía, y mañana va a por haber lo un que primer dijiste ministro de antes. otro color político completamente distinto y lo vamos a amar también, porque en la diáspora se ve a Israel como un todo. Yo entiendo de política y trato de no hablar. Hay gente que no entiende y directamente es eso, es el primer ministro de Israel. Mm. Puede haber gente que entienda más, gente que entienda menos, pero es así, se ve como un todo Ah, generalmente. a mí lo que me sorprende, te digo por qué. Por ejemplo, no te voy a dar un ejemplo. Cuando pasó el rifirrafe, por llamarlo de alguna manera, entre Milei y Pedro Sánchez, muchos españoles criticaban a Pedro Sánchez por haberlo tomado como si fuera un asunto nacional cuando era un asunto personal. Y entonces, pero de golpe cuando se trata de Israel, algo que tenga relación, una crítica a Netanyahu es una crítica nacional desde afuera, ¿no? No para los que estamos adentro, para los que están afuera. Cuando criticamos a Netanyahu es como que estamos generando división dentro de Israel, no entendiendo cómo funciona Israel, además. No, no, está claro. Está claro lo que comentás. Es un tema difícil. Yo por eso trato de no meterme demasiado para no generar esos conflictos. Cada cual allá con su opinión sobre Netanyahu o no Netanyahu. Sí, no, Pero no creo estoy que en la tratando de que diáspora. des una opinión al respecto, estoy No, no, no. sola. Lo digo Sí, como, sí, sí. como trabajo yo habitualmente. Para mí Israel es un todo y yo trato de, salvo que vaya a una charla particular sobre política israelí, yo no intento no meterme para no generar divisiones Está fuera. bien. Veníamos hablando antes y tiene relación con lo que hablamos, esta pregunta que te iba a hacer, que hablábamos por qué, o sea, vos sí hace como 10 o 12 años, como dijiste, que estás metido en el tema del antisemitismo, pero hubo voces como la de la diputada que mencionamos antes, que me disculpe, pero los nombres no son lo mío, este, que, que ella como que se movilizó a partir del 7 de octubre. Entonces la pregunta era, ¿qué cambió dentro y fuera de la comunidad argentina? O sea, sí, dentro y fuera de la comunidad argentina respecto a los judíos el 7 de octubre, para que haya gente que de golpe se volcara a la lucha contra el antisemitismo a partir de eso. O sea, hubo un cambio, algo que hizo que gente como ella se sintiera afectada, impactada, movilizada, cuando había otros casos de antisemitismo antes y, no sé, en Argentina hubo invasiones al cementerio, por ejemplo. Mira lo que te voy a decir. Yo creo que Argentina al lado de otros lugares del mundo es un oasis en temas de antisemitismo, Mm. en la actualidad o post 7 de octubre. No hay una ola grande de antisemitismo en Argentina. Las grandes manifestaciones de antisemitismo en el país se dan a través de redes sociales, a través del anonimato. No ha habido grandes demostraciones antisemitas por fuera
de ese ambiente, de lo que es online, de lo que es las redes. Puntualmente, post 7 de octubre, como yo te decía, una de las fundadoras sí recibió mensajes de amigas, amigos, que mandaban a los hijos por ahí sin el uniforme o que tomaban ciertas medidas. Pero creo que lo que impulsó esto, el 7 de octubre, más allá de lo que ocurrió en Argentina, fue la paradoja de que después de la peor masacre de judíos desde la existencia del Estado de Israel, surge una ola feroz de antisemitismo en el mundo. Entonces, creo que ahí se entendió que tenemos que levantar la voz porque hay una cantidad de desinformación aberrante que instala un discurso único o que busca instalar un discurso único. Entonces, un poco todo esto fue lo que generó la idea de crearlo y de levantar la voz, no solamente lo que ocurrió en Argentina. El primer disparador fueron estas familias diciendo que tomaban medidas para mandar a sus hijos a las escuelas, a los clubes, a su actividad diaria. Pero en definitiva lo que lo hizo fue esta paradoja que te digo, que nos masacraron y al otro día había no recuerdo la ciudad de Rusia, igual a los 2 días, ciudadanos entrando a la pista del aeropuerto a bajar a judíos israelíes de los aviones. Entonces, creo que todo esto fue que hizo eclosión y se hizo notar como nunca antes la ola de antisemitismo que estaba escondida esperando cualquier razón, que en realidad es un sin razón, porque Sí. fuimos atacados y se disparó esa ola de antisemitismo. Y creo que eso hizo el clic a la mucha gente de decir, pará, ¿cómo puede ser? ¿Los masacraron y salen a pegarles por todos lados? Creo que fue un poco eso, que no es otra cosa que el haber dejado durante muchos años un espacio vacío para que se instale una narrativa única, más allá de la financiación de Qatar, de Irán en universidades, generando masas antisemitas. Y creo que fue eso, fue la necesidad de empezar a levantar la voz para dar vuelta un poco este escenario de discurso de posverdad que pretenden instalar. Un poco estás diciendo vos algo que me surgía la pregunta mientras hablabas y medio la respondís al final, pero por ahí podemos profundizar un poco en eso. Eh, Porque vos hablaste de desinformación, que estoy de acuerdo que hay mucha desinformación en el mundo, pero vos crees que en parte es responsable Israel de esa desinformación, de haber permitido que porque, bueno, yo tengo un artículo llamado El grave error de la IDF, relacionado justamente con haber permitido durante muchos años la promoción de fakes, digamos, ¿no? Por parte del terrorismo palestino, a través de videos, de fotos hechas que sabemos que fueron prácticamente un set de cine armaban. Pallywood, lo que llamamos Pallywood. Sí, 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 sí. Hay videos de eso muy interesantes en YouTube, el que le interesa que lo busque. Pero durante todo ese tiempo, ¿qué hizo Israel? ¿O vos creés que Israel se quedó demasiado callado y no actuó como Yo no debía en soy, eso? yo no soy crítico de Israel solamente, ¿eh? Puede ser, digamos, puede ser que no haya hecho una campaña grande históricamente para desmontar las mentiras de odio, esta posverdad que se intenta instalar. Pero yo soy más crítico de los periodistas, de los medios, que levantan cualquier cosa en el mundo sin verificar, que cuando un grupo terrorista asegura algo, lo toman como una verdad. No sé si recordás cuando al inicio de la guerra jamás publicó o sacó la noticia de que Israel había bombardeado un hospital y que habían Sí, muerto 500 personas. sí, hablé Salió de eso en inmediatamente otro. en todos lados. Y la desmentida de que fue un cohete de la yihad islámica, de que no fue en el hospital sino en el estacionamiento y que no hubo muertos, prácticamente pasó desapercibida. Entonces, puede Dani, y no ser. hablaron de los misiles que cayeron en el hospital de Ashkelon. Bueno, Dos obviamente, veces. y no hablan. Yo cuando creé esa columna hace 10 o 12 años, que es, la gente cuando ve ese título sabe que soy yo, que es esto no te lo muestran los periodistas internacionales, fue con ese fin, con el fin de mostrar lo que en realidad los periodistas no te muestran. Entonces, yo creo que Israel puede tener parte de culpa, puede tener parte de culpa en no fomentar o en no apoyar a quienes hacemos esto y tratar de que mucho más lo hagamos. Pero yo soy muy crítico del periodismo y muy crítico muchas veces de periodistas judíos, que muchas veces tienen miedo de mostrar la realidad o de levantar la voz. Periodistas, artistas, que ya sea por no perder un punto de rating, no mencionan el tema. Pero bueno, yo soy de vuelta crítico de los medios. O no mencionan o lo mencionan poquito, ¿no? Se toca todo con mucha liviandad. Mira, mi hija, A mi mí me hija menor, sorprendió, por ejemplo, perdón, siguiendo no,
Disculpa que te interrumpa un segundo, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, Johnny Viale habló muy poco del tema, no es que no habló en absoluto, pero siendo judío uno hubiera esperado, y tiene A familia en ver, Israel, y en Johnny cambio, Viale es amigo y claro, habla sí, habla, pero poco. habla poco, y tiene familia en Israel, y eso me sorprendió. Y en cambio Feynman, que confieso que no me gusta, Está en el FACA, Feynman. no me gusta su personalidad, pero se puso la camiseta, fue Mirá, impresionante. yo no juzgo, o no, a nadie juzgo, pero Johnny levanta la voz. Poco, a su manera, cuando puede, pero lo hace. Hay otros que nada. Hay otros que nunca nada. A esos me refiero. Feynman está en el FACA. Mirta Legrand, yo no sé si lo has visto a Mirta, pero en su escritorio cuando empieza sus almuerzos tiene una bandera de Israel. No, no, no vi todavía. Hay muchos que levantan la voz con nosotros. Te podría dar infinidad de periodistas. Pero el periodismo en general, los medios en general, mienten mucho y desinforman. La desinformación no es solo cambiar la realidad, mentir. La desinformación es no contar lo que sucede. Mira, te doy un ejemplo. Cuando fue el ataque donde murieron 12 chicos drusos con un cohete de Hezbollah, acá los medios no mencionaban a Hezbollah, no decían grupo terrorista, ni decían niños. Es decir, titulaban algo así como Israel acusa un ataque desde el Líbano donde hubo 12 muertos. Y así Sí, eran todos. No hablaban de niños, no hablaban de Hezbollah, como no la hablaban de grupo TV, terrorista. ¿no? Ahora, ¿cómo? Como la TV en España. Bueno, y algunos incluso terminaban diciendo en el Golán ocupado. O sea, no es ignorancia, es tendencioso, porque Sí, hablaban del Golán ocupado, pero no hablaban ni de niños. Bueno, acá pasa mucho. Yo te empecé a contar que mi hija menor fue la primera argentina que volvió de Israel. Mi hija menor había ido a hacer un plan de 4 meses y después 6 meses se quedó trabajando en Tel Aviv con 4 amigas. Las 3 amigas se volvían, ella se quedaba sola. Bueno, decidimos que adelante 2 meses el regreso porque económicamente mantenerla en Tel Aviv era complicado para Argentina y iba a tener menos trabajo. Cuando viene la entrevista en el piso de TN y en off, fuera del aire, una periodista que decimos la gallega, porque es una española que habla muy lindo, le sí, no, no me pregunta, gusta. le pregunta, ¿dónde queda Israel? Y es lindo, es grande, ¿en qué idioma se habla? Y Ay, no, resulta que sos al poco divina. tiempo esa periodista empezó a hablar de internacionales y una de las cosas que dijo fue, una mañana fue, se cree que un tercio de los secuestrados israelíes están muertos y que la mayoría de ellos fueron asesinados por el ejército de Israel. O sea, explícame cómo pasó de no saber lo que es Israel a Dani, no parar la de vi tirar en una títulos antisemitas. entrevista, la vi en una entrevista con Gabriel Ventasgal. Correcto. Ay, me quería morir de las burradas que dijo esa mujer. Y encima las Bueno, defendía, porque bueno, se esa mujer ponían, que no, no yo sabe tengo nada, razón. Ay, por favor. se la pasó, todos los días eran titulares antisemitas. Bueno, yo ahora te cuento que esa mujer, cuando mi hija volvió y estuvo en el piso, le dice, no sabe ni dónde es Israel. Bueno, esto se maneja mucho así, los internacionales se manejan mucho por repetición, repiten lo que otras cadenas, muchas son españolas y muchas con tendencia antisemita, dicen. Entonces, hay una desinformación muy grande por antisemitismo, por facilismo de simplemente repetir lo que se dice en otro lado, y por desconocimiento. Entonces yo soy muy crítico de los nuestros, de los que no hacen lo contrario y levantan la voz. Justamente. Es que yo, eso, por ejemplo, lo que vos decís del desconocimiento, lo puedo aceptar y entender de una persona común, ¿sí? Una persona que se dedica a cualquier otra cosa. No sé, desde un plomero a un ingeniero te puedo aceptar que tengan desconocimiento. Pero un periodista, lo siento, pero no lo acepto. No quiere decir que el periodismo tenga que saber de todo, pero si vas a hablar de un tema, Dani, yo no soy periodista, yo siempre, no estudié periodismo, soy opinóloga. Pero así como busqué información sobre vos, cuando voy a hablar un tema, primero investigo. Y un Bueno, periodista con más razón, éticamente, debería, la debería. deontología, digamos, profesional de un periodista, debería Sí, pero llevarlo a mirá, investigar, ¿no? vamos de vuelta. Yo te decía que un poco es por antisemitismo, un poco por desinformación y un poco por copiar, por el facilismo de copiar. En internacionales, como no es un tema, internacionales no es un tema, por lo menos que en Argentina se aborde mucho, entonces se suele copiar, se suele buscar en medios que no informan y que desinforman. Em, pero también hay tendencia, mirá, creo que el cargo es director de internacionales de Clarín. Clarín es un diario fuertísimo en toda Latinoamérica, el más grande de Argentina. Desde el Tata 2006 que no lo Cantel, leo. ¿cómo? Desde el 2006 me prometí no volver Bueno, a leerlo nunca más. Tata Cantelmi es el director de internacionales y es
aunque si me mira, no va a mirar, pero si me mira, se lo digo, es un ferviente antisemita. Los otros días, en su cuenta de Twitter, usó las manifestaciones en Tel Aviv para decir que ellos también son antisemitas. A ver, díganle antisemitas porque están protestando o pidiendo por el fin de la guerra. Entonces, la respuesta fue, yo le salté rápidamente a la yugular y Imbécil le directamente. digo, pero no está, ahí no dicen que Israel comete un genocidio. En esa manifestación no dicen que en Israel hay apartheid. Ahí no están diciendo que Israel usurpa tierras. Vos sí lo decís. Digamos, le contesté yo a Tata Cantelmi. Entonces, lo que digo es, hay desinformación y hay gente muy informada, pero con cierto sesgo ideológico, que busca informar y que trabaja en grandes medios y que busca informar en contra de Israel. Por eso digo que, volviendo al inicio de esta charla, que yo uso mucho Twitter Mm, porque Twitter, por la inmediatez y por la calidad, en este caso, de seguidores que yo tengo, a mí me sirvió para mostrar la verdad que estos grandes medios no querían mostrar. Hoy en Argentina, ya no, en Latinoamérica, ya no ocurre como antes, que se esperaba una respuesta israelí a un ataque para informar. Es decir, se informaba no cuando había un atentado en Israel, sino cuando Israel respondía. Ahora, las redes sociales han logrado que los medios tengan que informar el atentado, el ataque a Israel, mal informado si querés, pero ya la gente ve que primero ocurrió algo. Por eso yo digo que no es un combate contra el antisemitismo y la desinformación en las redes sociales, sino desde las redes sociales. Y claro, Twitter tiene ese alcance mayor que Instagram. claro. Vos decías recién, ¿no? Que solían informar cuando Israel respondía, pero ¿de qué forma, no? Porque yo me acuerdo de haber leído titulares que, aunque la información era a partir de la respuesta de Israel, parecía como que Israel era el atacante. Después en el cuerpo de la nota se explicaba, que también tengo un artículo sobre el tema, ¿no? Sí, pero Pero ¿sabes lo que pasa? hay mucha gente que se queda con el titular, que No, no no, es lee que no es el mucha, cuerpo no es de la mucha nota. gente, no es mucha gente. Hoy Sí, es la mayoría. por Hoy eso, vivimos en un momento, en la era de la inmediatez, donde es todo ya. Y la gente no lee notas, pero cuando hablo de la gente, los políticos para informarse de lo que pasa, no leen la nota, leen el título. Los títulos son todo, entonces la desinformación, la mala información en un título genera estas cosas, la gente no lee las notas, los chicos no miran tele, los chicos miran un video y si en los primeros 7 segundos no los impactaste, pasan de largo. O tal cual, sea, entonces es muy importante cuando el titulan que titular. el titular sea adecuado y se adecue a la realidad. De Bueno, hecho, el artículo que tengo sobre el tema se llama Titular amigo de la pereza. Titular es amigo de la pereza. bueno. Por eso es muy Porque importante dar esa pelea, sí, es porque así. aunque después en el cuerpo de la nota te digan, no, pero yo acá digo, sí, 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 pero el que leyó solamente el título, que hoy es la mayoría, Se quedó con una compra una historia información falsa. cambiada, totalmente. Tal cual. Así que es muy Estoy de importante. acuerdo con vos. Ahora estábamos hablando, vos hace como 10 o 12 años, lo repetimos ya un par de veces, que luchás contra el antisemitismo, pero hay gente en el resto del mundo que también lo hace, también hay otros expertos, como mencionamos antes a Gabriel Ventajal, también hay charla con él en el canal, si después querés verla. Ahí se relajó, porque, viste, a mí lo que me gustó mucho de esa charla, te lo confieso, es que vos lo ves en los canales de televisión y le dan tan poco tiempo para explayarse, que cuando estuvo en el canal y me dijo, bueno, pero le digo, vos lo que quieras, ponete cómodo y Es habla que esa es la libremente. diferencia. Sí, Yo lo conozco a Gaby, es amigo, es sí, amigo. bueno, justamente te iba por ahí la pregunta, ¿no? Si te relacionas con gente que lucha contra el antisemitismo, que también como vos son expertos en el tema de terrorismo y de crimen organizado, en el resto del mundo, como por ejemplo Gabriel Sí, Ventasgal o Blanca Navarro, que también la mencionamos antes. muchísimo. Sí, constantemente. Con Gabriel y con otros. Te podría nombrar un montón, pero argentinos, de Chile, de Uruguay. El fin de semana pasado estuve invitado en Uruguay para dar una charla para la comunidad e hice una serie de entrevistas y todo surge a partir de la interrelación que tenemos entre nosotros. Mm, Acá hay que dejar los egos de costado. Acá tenemos que multiplicar nuestras voces. No decir esto lo hago yo, lo hago mejor que vos, lo hago peor que el otro. No, no, esto es entre todos y de hecho solemos colaborar mucho en el armado de material, en intercambiar ideas para ver hacia dónde vamos, o en compartirnos publicaciones entre nosotros para lograr que se viralicen un poco más. Por lo menos de mi parte y con el grupo que yo suelo trabajar, no hay ego, que es un poco lo que sí noto en las comunidades judías, en las dirigencias. Y digo, esa es la diferencia que por ahí hacemos nosotros. Tenemos un Estás objetivo y allá vamos. más allá de ideología, supongo. Totalmente. Por ejemplo, con Gabriel Ventasgal compartís todas,
porque él tiene una idea más, podríamos decir, de derecha, ¿no? Cada cual tiene su ideología. Si vos querés saber cuál es la mía, simplemente te voy a decir, no soy de ninguno de los dos extremos. No, Si está me bien. tuviera que definir, si me tuviera que definir, yo diría que soy de centro derecha, o sea, desde el centro hacia la derecha, pero ninguno de los dos extremos. Claro. Pero cada cual con sus ideologías. No, Acá yo tenemos siempre una digo pauta que yo común. tomo un poco de cada una, hago una ensalada y tengo la propia. Y además, pero además, ¿no? ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? Digamos, creo que con el avance del mundo todo va cambiando. Y Quedó hay otras obsoleto. causas y otros aspectos de dónde identificarse más allá de definir todo como izquierda y derecha. Estamos de Pero por acuerdo. eso, si me tuviera que definir en esa escala tradicional, yo diría de centro derecha. Ahora, en lo que estábamos hablando, que vos me dijiste, te relacionás y que incluso te invitaron desde otros países y qué sé yo, ¿existe la posibilidad, o por ahí ya fue hecho algo y yo no me enteré, también puede pasar, de hacer algo a nivel mundial en relación a todo esto que estamos hablando, uniéndose las distintas organizaciones y personalidades activistas del mundo en general para hacer algo en conjunto? O vos Yo decías, creo que por sí. ejemplo, vos comentaste que con la idea de los carteles algunos te contactaron, pero una cosa es que te contacten y te pidan permiso y otra cosa es decir, bueno, pongámonos de acuerdo y vayamos juntos a hacer esto. Yo creo que existe la posibilidad, sí. La primera respuesta es sí, existe. Ahora, ¿cuál es la contra o qué habría que cambiar? Primero, que la lucha contra el antisemitismo generalmente es voluntaria. O sea, es un voluntariado. Mientras el antisemitismo, yo dije que nos lleva miles de años y millones de personas de ventaja, la lucha contra el antisemitismo la dan iniciativas personales, gente que se une, alguna institución, perdón, que trabaja voluntariamente. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que mientras que nuestro enemigo está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, luchando con esto, perdón, nosotros lo hacemos cuando podemos, cuando nuestros trabajos nos dan tiempo. Entonces, lo primero que digo, y yo lo tengo en mi cabeza, es la idea de profesionalizar la lucha contra el antisemitismo. Tenemos que ver de qué manera creamos un organismo, una organización, ya sea desde el sector privado o no, apoyado por Israel o no, un organismo que luche profesionalmente y asesore a las comunidades del mundo en esta lucha contra el antisemitismo. Yo lo vengo pensando hace rato para Latinoamérica. Por eso cuando vos me decís, ¿se puede? Yo lo vengo pensando para hacerlo en Latinoamérica. Yo soy de la idea y estoy tirando los hilos para ver si podemos generar algo profesional, de donde uno se dedique las 24 horas del día a esto, porque si no es una lucha perdida o una lucha muy difícil a nivel latinoamericano. Yo creo que se puede, solamente es un poco tratar de pulirlo y de juntarlos. Si desde la distancia puedo colaborar en algo, contá conmigo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora eh, me quedé pensando un poco, ¿no? Eh, esto no lo tengo anotado, por eso estoy tratando de armarlo. No sé si te acordás, pero eso es de hace muchos años. Yo era más joven, yo sigo siendo joven. Pero cuando era más joven había surgido un antisemita que se presentaba como si fuera ex antisemita y escribió un libro sobre su arrepentimiento. De hecho, yo el libro lo leí y en su momento me convencí, dije, ay, qué interesante o qué impresionante que es. Se levantaban muchas voces diciendo que le había pagado la DAIA. Este, a mí me parecía un poco disparate en ese momento, cuando se levantaron las voces diciendo que la DAIA le había pagado para que haga ese libro. No, como la DAIA le va a pagar a un antisemita, me parecía una barbaridad. Pero tiempo después se supo que en verdad el tipo seguía siendo antisemita. ¿Te acordás vos de ese caso? Sí, me acuerdo. Y hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas y con Sí. las operaciones que se reciben. Historias como esa hay muchas. Mirá, Sí, lo que sin pasa es llegar que a este fue ese, muy famoso, fue. sí, pero sin llegar a ese extremo, mirá, acá lo que vivimos, y esto me hago cargo yo de lo que digo, como siempre, el 18 de julio, el día del 30 aniversario del atentado a la AMIA, yo digo que yo no suelo felicitar a los presidentes de AMIA por los discursos, alguno me parece mejor, otro peor, pero el que dio el actual presidente de AMIA en el 30 aniversario me pareció fantástico, me pareció fabuloso y lo felicité. Contame Fue quién es que no fantástico. estoy actualizada Amos, con. Amos Linetzky. Amos Linetzky. Fue fantástico porque no solo abordó el tema central, que era el del atentado a Lamia, sino que se refirió al 7 de octubre y a la hipocresía de ciertos colectivos que no dijeron nada, ¿no? Al feminismo, el LGTB, bueno, etcétera, etcétera. Ese mismo día,
el arco opositor político argentino, salió a contradecir y a pegarle, pero ¿cómo lo hicieron? Usando periodistas judíos. Ah, qué Es asco. decir, usaron periodistas judíos para contradecir lo que el presidente de la entidad central de la comunidad judía estaba diciendo. Y vos me decís, ¿por qué digo me hago cargo? Porque a mí me ha cruzado hasta el hermano del ex canciller Timmerman, me ha dicho, ¿vos sos catador de judíos? No, me cuido mucho porque quién soy yo para decir quién es judío y quién es judío, ¿no? Cada cual vive su judaísmo a su manera. Pero resulta que los periodistas que salieron a pegarle al presidente de AMIA, todos tienen antecedentes por escrito de haber negado su judaísmo. Uno, por ejemplo, de decir reniego de mi apellido judío. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque así como está el caso que vos me decís, está el caso de instalar periodistas con apellido judío que contradicen a lo que la mayoría o las entidades que nos representan dicen. Y es con la idea de dividir. Es un poco lo que vos contabas, es con la idea de dividir un poco la opinión, el amigo judío, ¿no? Bueno, traidores Repito, a su pueblo hubo en todos los pueblos siempre. totalmente, pero repito, no soy catador. Todos los casos que salieron a hablar tienen sus contraejemplos donde han reconocido o donde han celebrado la masacre de Hamás o donde han dicho que la masacre de Hamás fue cometida en territorio ocupado. Digamos, o sea, Israel para ese judío es un territorio ocupado. Con lo cual, yo lo que busco es mostrar que ellos mismos en realidad solo usan su judaísmo o su apellido judío cuando les conviene para dividirlos. Después hay diferentes opiniones en todos lados, como en dos judíos, 15 opiniones, no tres. Sí. Pero bueno, sí digo que hay que tener cuidado porque hay mucho de operación de gente que intenta dividir en todos lados a la comunidad. ¿Vos creés? Eso también se lo plantea Gabriel en la charla. Te lo pregunto a vos a ver cuál es tu opinión al respecto. ¿Vos crees que eh, la gente tiene, que está fuera de Israel, le cuesta entender que que la mentalidad israelí no es occidental como ellos creen? Que analizan toda la situación de Israel como si Israel fuera netamente occidental sin entender el contexto, ¿no? En el que está ubicado. Yo creo que a la gente le cuesta entender, sí. La respuesta es sí, le cuesta entender todo, porque quien En no conoce general. quien no conoce o quien no ha vivido toca de oído muchas veces. Por eso la lucha es más genérica y es más por intentar contarles nuestra historia para que sepan de qué se trata y no compren fácilmente el discurso de que, mira, te la hago muy fácil, te quiero contar esto, pero mi respuesta es sí. Yo creo que la gente no entiende. Pero el otro día estuve en un canal de Uruguay y me hicieron contrarrestar todo lo que había dicho en una entrevista anterior la embajadora palestina en Uruguay. ¿Sí? Ah, Me decían el otro día, la embajadora dijo esto y yo abiertamente, como hago siempre, tiraba por tierra todos los mitos. Eran los mitos más fáciles de contrarrestar, las famosas qué loco. mentiras que en Israel hay apartheid, que es genocida, que es usurpador. Cuando terminó la entrevista, me empezaron a escribir uruguayos, amigos y gente de ahí felicitándome. Claro, nadie se anima o nadie nunca levanta la voz para contradecirle. Entonces, hay mucho de ignorancia, pero a mí no me preocupa la ignorancia respecto de cómo es el israelí. Eso quedará para más adelante. Me parece que es para una etapa mucho más adelante Sí. tratar de entrar en esos temas. Hoy me preocupa que la gente se anime a levantar la voz y explicar la verdad de lo que ocurre, porque es la única manera que tenemos de a poquito empezar a generar esa semilla, a sembrar esa semilla, para que las próximas generaciones les sea un poquito más fácil esta batalla. La batalla va a ser larga y de toda la vida, No, pero eso de no es cómo es el fácil. israelí me parece que intentó desentrañarlo un poco Sale Mergui, ¿no? En el libro que escribió. No lo leí Sí, todavía. yo tampoco. Yo quiero leerlo el libro, todavía no lo hice. Otro que tiene mucha presencia en Twitter. Sí, correcto. A él desde el principio lo venía siguiendo, desde el principio, hace muchos años lo venía Nos siguiendo. seguimos entre todos generalmente Sí, y nos entendemos. sí, no siempre estuve de acuerdo con él, debo decirlo, pero, y se lo dije las veces que no estuve de acuerdo y el por qué, pero en general, muy interesante leerlo. ¿Tenés familia acá o amigos? Tengo, primero, tengo familia. Bueno, mi hija estuvo ahí hasta los primeros días de octubre. Tengo primos, no quiero mentir, pero tengo 5 o 6 primos con sus hijos grandes ya. Además, todos mis primos son más grandes que yo, con lo cual ya tienen hijos grandes. Y amigos tengo un montón. Yo acá iba a la Tnuá, Ivanoff, Sharon Dror, así que imagínate la cantidad de amigos que tengo allá. De hecho, Eitan.
y Airón fueron Hanijin míos. Yo fui Madrid Ah, mira. de ellos dos, así que sí, sí, Mira, tengo. justamente te iba a preguntar si alguno de ellos fueron afectados y ya me lo contestaste. Yo fui Madrid de ellos y del tercer hermano, Amós. Mm, es Bueno, muy duro. fue guía, estuvo con mi hija justamente en este viaje, pero yo fui, sí, fui Madrid de los dos, Mm. de Yair y de Y Airón. así de familia, ¿tenés gente que haya sido afectada o por el 7 de No, octubre o por la guerra? Que no. hayan tenido que ir al frente o alguna cosa así. Que hayan tenido que ir al frente, sí, siempre. El hijo de mi primo, el hijo de mi mejor amiga, digamos, siempre. Gente que todos tenemos, todos ¿Cómo se tenemos. vive desde la distancia? Pero afectados por el 7 de octubre, Mm. no. Directamente, salvo los que fueron Hanijin míos. Y por la guerra, así como cómo se vive desde la distancia, tener parientes, por ejemplo. Eh, Es muy duro. Pero, a ver, es muy duro, pero y por ejemplo, yo te hablo puntualmente de mi amiga que tiene a su sobrino y que lo viven, es tremendo. Yo veo los mensajes con su hermana desde Israel, no sé si desgarradores es la palabra, cuando tiene que entrar en Gaza. Es duro, pero yo hago una aclaración. Yo el 7 de octubre tenía a mi hija allá. Mi hija estaba trabajando en Tel Aviv. Tel Aviv no fue el centro de la masacre, obviamente, pero llovían cohetes. Uno se levanta a la igual madrugada acá, ve lo alarma. que pasa y no contestaba, mi hija no contestaba por 7 horas, no me contestó por 7 horas. Claro, estaba trabajando, trabajaba en un hotel, entró a trabajar, apagó el teléfono, no contestó. Y la gente me pregunta, ¿y vos estabas muy preocupado por tu hija? Y obviamente que yo estaba preocupado por mi hija. Pero yo estaba preocupado por todos. Para mí, yo calculo que la mayoría lo siente como yo. Para mí somos todos hermanos. Para mí lo que pasó el 7 de octubre en Israel, yo no te voy a decir que obviamente cuando tengo un familiar en el frente no lo sufro, pero yo sufro por todos los que están en el frente, por todos los secuestrados, por los que yo fui su Madrid y por los que no fui su Madrid. Yo lo siento Claro. así, de verdad. Para mí somos todos una gran familia. Entonces, lo siento muy fuerte todo, no solamente cuando los propios entran Sí. en batalla. No, te preguntaba porque además, bueno, uno tiene la sensación de que a la distancia todo se ve incluso peor de lo que lo vemos acá. Hay gente que, por ejemplo, se asombra cuando le digo, sí, yo estoy acostumbrada a escuchar los booms, ¿no? Este, pero a ellos les espanta. Y yo ya, es que los booms no es que está sonando acá al lado, o sea, no es que está cayendo al lado mío. Escucho, puedo, si es de noche, puedo llegar a escuchar la alarma que suena en otro pueblo, y puedo escuchar los booms que suenan de las intercepciones, por ejemplo. Lo que pasa que yo no es que creo que acá se vive de una manera o se ve de una manera más fuerte, sino que creo que los que viven en Israel están acostumbrados, lo que no quita la gravedad del tema. Claro, Justamente acostumbrarse a escuchar las sirenas o los boom frecuentemente pareciera algo normal, cuando no debiera serlo. no, no debía ser, Entonces yo creo que la gravedad con la que se ve acá es la gravedad real. Lo que puede pasa es que ser. ustedes están acostumbrados. Fíjate que muchos de los testimonios después del 7 de octubre eran al sonido de los cohetes, a las sirenas, Claro, y ya estábamos acostumbrados. A lo que sí. pasó, no. Bueno, fíjate cómo se va naturalizando, y en realidad que yo, repito, el problema no es cómo lo tomamos acá, sino el problema es que se naturalice. Mira, quería volver un poco para atrás porque me acordé de una pregunta que tenía de antes y que me quedó, me metí en la charla y me quedó, Dale, dale, no, no que boludo. tenía anotada, sino que me surgió porque estábamos hablando mucho de las noticias falsas que se divulgan y me acordé, creo que esto fue en el 2014, puede ser, porque yo no sé si te acordás, pero desde el 2006 hasta el 2018 más o menos era una guerra cada 2 años, siempre en vacaciones de verano para nosotros. Era como ya teníamos, ya llega el momento de la guerra, hay que Ahí bien. prepararse. Ahí bien. Este, pero creo que fue por el 2014 porque la gente tardó en enterarse que había guerra civil en Siria. Tardaron como 5 años. Acá lo veníamos anunciando yo me acuerdo de todos los de habla hispana israelíes en Facebook, lo veníamos diciendo y nadie nos daba bola. Y tardaron como 5 años en reaccionar. Y cuando reaccionaron de golpe empezaron a circular fotos de niños muertos, todos puestos en filita, tapados, qué sé yo, y decían que eran niños palestinos asesinados por Israel y después se supo que eran niños de la guerra civil en Siria. Y después se desmintió, pero claro, vos sabés cómo funciona eso. La desmentida no es tan viral como el fake. No. Funciona así. Vos me estás contando un caso.
Sí, un caso Es un porque me lo tema. acuerdo así como Por muy eso, pero es un tema fuerte. de todos los días. Mira, en las redes sociales vos tenés bots, o sea, cuentas que no existen, que son creadas solo con la intención de responder a los que hacemos ciertas cosas y que repiten mentiras y que suben fotos y que suben videos y demás. Y hay otras cuentas un poco más fuertes que lo hacen. Eso es cosa de todos los días. Antes del 7 de octubre, yo me pasaba mucho tiempo mostrando cómo una foto que alguien quería hacer pasar como un palestino masacrado por el ejército de Israel era en realidad de la guerra civil en Siria. O era de otra guerra del mundo donde nadie habla porque como no hay judíos no les importa. Mm. Entonces, eso es cosa de todos los días. O hay cuentas que mostraban cómo un pobre joven palestino era asesinado por un soldado israelí. Y te subían el video. Y resulta que le faltaba el inicio del video donde ese pobre joven palestino había acuchillado a 3 personas. Y se Claro. veía en el video. Entonces, eso es trabajo de todos los días. Lo que ocurre hoy, que hay tanta información y tanta imagen por la guerra en Gaza después del 7 de octubre, que es muy difícil contrarrestar cada una de esas imágenes, porque uno perdería días solamente mostrando la mentira. Y Yo encima creo con las que IA se complica más. sí, pero ¿sabés qué yo creo? Mirá, una de las cosas que sí subí en su momento y que uso mucho es al propio vocero de la yihad islámica, reconociendo en un interrogatorio cómo se crea una narrativa, una falsa narrativa y cómo crean imágenes para convencer al mundo de algo que en realidad no ocurre. Entonces yo lo uso mucho para responder genéricamente y no tener que entrar hoy en cada imagen falsa. Pero ¿sabés qué yo creo? Y usando un poco el termómetro las respuestas que me dan, las cosas que veo, yo creo que la gente ya compra cada vez menos eso. Yo creo que las imágenes falsas de los chicos palestinos masacrados y demás ya no venden. Yo creo que la gente ya sabe, ya se entendió que hay mucho, mucho, no todo, de mentira. Yo no digo que no hay víctimas colaterales. En toda guerra hay víctimas colaterales y más si los terroristas palestinos los usan de escudos humanos, ¿no? Pero creo que la gente ya no compra más la mentira, más allá de, Bien. obviamente, los antisemitas. Yo hablo del ni, de al que queremos llegar. Creo Amén, que eso ya está porque así como desmitificado. vos decís que tenés tanto tiempo de luchar contra el antisemitismo, yo que además soy fotógrafa, vengo luchando contra la idea de que las fotos no pueden ser tomadas como fuente de información. También hace muchos años, de hecho, di una charla sobre eso. Porque una cosa es apoyar una noticia con una imagen y otra cosa es utilizar la imagen para la información, que no es Totalmente. lo mismo. No. Le falta todo el contexto. Claro, te falta todo lo demás. ¿Te planteaste la LIA alguna vez? Sí, ¿Y? y todavía está ahí en carpeta. Todavía está en carpeta. Ah, la abriste la carpeta. No, no, está en carpeta. Sí, igual Ah. estaba ahí, pero todavía está en la idea, sí, siempre. Hoy justo hace un ratito hice un tweet diciendo, sí, soy orgullosamente sionista y explico lo que es el sionismo. Así que siempre está en nuestras cabezas. De hecho, mi hija viajó inicialmente porque no conocía Israel, terminó la secundaria y viajó para ver cuál era su idea, si ella también querría hacerlo o no. De hecho, nunca quiso volverse a la Argentina. Así que la idea siempre está. O Sí, sea que se volvería la familia, se vendría la familia completa. sí. No, no Juan, qué está lindo. decidido, pero es un tema de ¿Qué charla parte del constante país les gustaría? en el centro. Es un tema, Vamos al siempre que norte. hablamos del centro. No me digas dónde. Tendría que ver, No, entrar no, en más o temas menos. económicos, en temas de... Yo Pero una frase que siempre uso es, el norte también existe, ¿eh? sí, sí. A ver, el norte no me Yo amo disgusta, el pero norte israelí. no, no, no. Yo amo todo Israel, lo Sí, conozco no, de yo punta a también, punta, obviamente. pero me gusta, me decís, ¿dónde me gustaría vivir? En el centro, probablemente. Mm. En nuestras cabezas en un momento estaba Ranana, bueno, no sabemos, Bueno, no Ranana es sabemos. un poco Argentilandia. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Por eso digo, cuando uno toma la Mm. decisión, ahí entran esos detalles un poco más específicos. Pero la idea en nuestra cabeza siempre está y es un tema de charla frecuente. Ah, bueno, ¿confías en algún medio periodístico en Argentina? Antes estábamos hablando un poco de cómo es el periodismo allá. ¿Hay algún medio confiable? Yo ya te dije, Sí, desde mi punto de vista, Clarín no. confío en muchos. Sí, confío en muchos. Mirá, primero hago la aclaración, confío en muchos medios, pero confío en muchos periodistas. Muchas veces no se trata solo del medio. Creo que en Argentina en estos momentos el periodismo o los medios están viviendo una época de crisis y faltan muchos editores, entonces hay mucho donde el periodista es el que sube, el que hace la nota y no el medio en sí mismo. Con lo cual hay que saber diferenciar, no siempre es el medio.
Mm. Pero sí, confío en medios y confío en periodistas. Medios, para mí, Infobae sube casi a la par mía la realidad de lo que ocurre en Israel minuto a minuto. Para mí Infobae es un medio Es uno de muy los más confiable. objetivos, ¿no? No, no Sí. completamente objetivo, pero digamos bastante Y en La objetivo. Nación, en La Nación Más, que es un canal de televisión del diario La Nación, y en TN, que TN es Todo Noticias, que es el canal de cable de Canal 13 del grupo Clarín, también confío mucho. Yo te decía de esta periodista gallega que desinforma, bueno, hay de todo, pero Sí, confío en muchos justamente te iba a periodistas, decir, TN, hay, como ahí sí que separaría periodistas del medio, por eso digo, porque ahí sí, ¿no? para mí TN, por ejemplo, TN y Canal 13 tiene la mejor periodista de la Argentina, si no la mejor de Latinoamérica. Y tienen a tu Y yo, amigo. no, pero no hablo de Carolina Moroso, no sé si la No, conocen pero a Carolina no, Moroso. de nombre, pero digo, tienen a tu amigo porque antes hablamos de Johnny Viale que está ahí Bueno, está entre. bien, sí. Antes estaba en La Nación Más. Por Sí, eso, hay de todo un poco. Pero sí, sí, hay medios en los que se puede confiar. Que como La te digo, Nación Más es en un proceso, confiable. ¿cómo? La Nación Más, por ejemplo. Y a mí me gusta. A mí el nivel de periodistas que tiene, a mí me gusta. A mí me Todos. gusta. Y no sé, tendría que, a la verdad no lo veo, no veo toda la programación, con lo cual, pero está Alfredo Leuco, está Eduardo Sí, el Feynman, señor eh, indignado, en su momento estaba ¿no? Jonathan Viale. Hay muchos periodistas en los que yo confío, no porque sean pro nuestros, porque si no van a decir, vos confías en los que hablan a favor de eso. No, a mí me gusta el que dice las cosas como son. Lo que pasa es que vivimos en un momento, mira, a mí me hicieron notas de España y me dicen, ¿por qué tu nombre ahora es tan famoso? Y yo no sabía qué decir. Le digo, ¿será porque yo digo la verdad? Yo fui el otro día a este medio en Uruguay y les pregunté a los periodistas, a ver qué es el sionismo para ustedes. Porque empecemos a desmistificar. Entonces, yo creo que cuando hay un periodista que dice las cosas como son, vale. Claro, en este caso, decir las cosas como son es apoyar a Israel porque sufrió la peor masacre el 7 de octubre. Entonces, no es que soy partidario solo porque hablan a favor mío, pero en La Nación Más hay una serie de periodistas muy buenos, en TN también, Y otros en no el tanto. FAC, en el FACA, fíjate que llevamos a moderar el evento de Clara y Luis a Carolina Moroso, que para mí digamos, Carolina Moroso fue a cubrir, entre otras cosas, ahora las elecciones en Venezuela. En el medio de todo el caos que hubo, ella estaba ahí y no sé, porque es defensora de causas justas. La voy a Pero hay buscar mucho, porque no la conozco más que de nombre. hay mucho, hay mucho. Y para mí Infobae, te repito, Infobae, que es el medio online más leído de Latinoamérica, es altamente confiable. ¿Novarecio te parece confiable? Por ejemplo, hablando de separar medios de periodistas. Es alguien que yo no sé dónde ubicarlo mucho. Hay cosas de él que me parecen. Eso es lo que te decía de espantarme, no en el sentido de asustarme. No te voy a negar, digamos, no lo conozco demasiado a él. Lo poco que conozco, a mí me parece confiable. Ujú. A mí me parece confiable y no te voy a negar que además en un evento de la DAIA que él condujo, para mucha gente él dijo que era un goy judío o algo así, no me acuerdo la frase. Lo poco que veo de él y que escucho, a mí me parece confiable. No puedo andar demasiado porque no es uno de los que sigo frecuentemente. Sí, me da la sensación, bueno, de lo poco que lo escuché, que filtra todo demasiado por sí mismo, ¿no? Todo pasa por él. Entonces Bueno, de eso eso hay es mucho. un poco que me, De eso hay me mucho. hace eso de no me convence. De Tipo, eso hay si a mí mucho, pero me en todos los... afecta o si no me afecta. Y entonces todo pasa por ahí y pasan Hay otras mucho. cosas en el mundo que por ahí no te afectan, pero Sí, ocurren. que te pasan por el costado, que no tienen por qué afectarte a vos, pero hay mucho de egocentrismo en los medios. Lo que tenemos que lograr, sea cual fuere, si es confiable o no confiable, es que nuestra verdad y nuestra realidad se muestre y no se oculte más. La desinformación, como yo te decía antes, es no solo ocultar, no solo modificar los hechos, sino ocultarlos. Entonces Claro, nuestra tarea es mostrar para que no se oculte más. claro. Vos decías antes, ¿no? De que hay muchas guerras en el mundo, pero no se habla de eso porque no están. Y citaste algunas. No, ¿se olvidó la gente de que la guerra civil en Siria no terminó? Hay gente que ni sabe que existe esa guerra civil. Lleva alrededor de 14 años esa guerra. Hay gente que ni sabe, no les importa, de vuelta. Si no hay judíos, en inglés suena más lindo, pero yo no hablo bien inglés. Si no hay judíos, Yo no hay tampoco. noticias. Si no No. hay judíos, no hay noticias. Como tantas otras guerras donde la gente no sabe. Siempre acá se dice cuando se habla de fútbol que todos los argentinos, hablo de Argentina, ¿no? Pero en Latinoamérica debe ser igual. Somos todos directores técnicos. Sí, Todos, bueno, cuando hay un tema con Israel, todos opinan. Nadie sabe, claro. nadie tiene argumentos, pero todos opinan.
Cuando hay otras guerras en el mundo, nadie sabe nada. Vos me decías de la guerra civil en Siria, yo te aseguro que si vos salís en la calle a preguntar acá en Argentina, nadie sabe ni que hay una guerra civil. Ah, Mirá y a qué que ni nivel que te lo la digo. hubo. Ni que la hubo. Por eso no que se olvidan, nunca supieron del tema. Claro. Eso me cuesta entenderlo, porque tanto que hablan de los niños y los niños, y ahí la cantidad de niños que fueron. Por- Porque eso eh, te as- muestra la hipocresía. Eso te ah, muestra terrible. la hipocresía como la hipocresía de los organismos de derechos humanos, que hablan de todo menos cuando las víctimas son israelíes o judías. Es parte de la posverdad en la que intentan instalar y en el mundo que vivimos, en transformar a las víctimas en victimarios, ¿no? Entonces, las víctimas judías no valen nada. Si nos estuviera escuchando un antisemita, ¿qué le dirías? Si tuvieras que darle un mensaje para un antisemita, ¿qué mensaje sería? Es que yo no le abro al antisemita. Yo al antisemita lo uso en el buen sentido sobre sus expresiones para mostrarles al resto cuán equivocado está, cuánto odio tiene. Mm, Pero el antisemita yo no busco convencerlo porque es prácticamente imposible. Yo le hablo a los no antisemitas, yo le hablo a los judíos, le hablo a los no judíos y le hablo a los que están ávidos de escuchar y no conocen del tema. Yo lo que digo es que estamos en un punto de inflexión del mundo, que estamos en un momento complejo, de un mundo que prácticamente está dividido en dos. Y digo que no es un momento para cobardes. A mí siempre me preguntan si hacer lo que hago es difícil. Y yo digo que puede ser que sea difícil, no lo sé, pero que es indispensable. no. Que multiplicar las voces, mostrando lo que sucede en Israel, mostrando la verdad de Israel y luchando contra el antisemitismo, es indispensable. Y digo que no es de valientes, porque muchos me dicen, qué valiente, no, no es de valiente. Yo creo que es al revés. Creo que no levantar la voz en estos momentos es de cobarde. Sí, a Y no es nosotros momento. también nos dicen que Y no es momento para cobardes. admiran nuestra fortaleza, y yo digo, pero si no nos queda otra. Tipo, no Exactamente. es Por eso digo que no que levantar la voz nosotros ahora es no de cobarde, no buscamos es que ser ser valiente. fuertes. No es que ser valiente, es cobarde el que no lo hace. Nada más. No. Por eso a mí me indignan muchos judíos con micrófono, con pantalla, con muchos seguidores, con muchos fans, que por ahí por no perder prestigio barra rating no hablan del tema o prácticamente no hablan, por ahí hablan poquito. Pero repito, mi mensaje no es para el antisemita, el mensaje es para el resto. No es un momento para cobardes y necesitamos que todos levanten la voz con nosotros. Lo que empieza por los judíos no termina por los judíos. En la charla con Blanca Navarro, que justamente hablan, ella no es judía, pero te decías muy activista contra el antisemitismo, ella decía eso también, ¿no? Y decía, mucha gente no habla por miedo, pero cuando ven a alguien que habla y que dice lo mismo, se animan y se dan cuenta que no están solos, que no son los únicos. Y que es por eso que es necesario, ¿no? Levantar la voz y animarse, porque de golpe te vas a dar cuenta que son tantos los que están en contra como vos pensabas. Pero hacen mucho ruido. Claro, claro, es un poco eso, ¿no? Es que Es, así es, a eso me refería antes cuando te decía, tenemos que generar el contexto para que otros se animen a levantar con nosotros. Es eso, es que no dé vergüenza, es que no parezca ir contra la moda, sino generarles el terreno para que seamos muchos los que lo hagamos. Esa creo que es la batalla que tenemos que dar. si tuvieras que hablarle o sea, vos recién me decías, por No ejemplo, me gusta hablar. ¿Viste? Yo te hago hablar. Recién me decías con los antisemitas no se puede hablar. Es ponerlos un poco a la misma altura, o por ahí están a la misma altura. Me vas a dar tu opinión. De los terroristas. Yo siempre digo, no entiendo el interés de negociar con terroristas porque con los terroristas no se puede negociar. Al menos es mi opinión. O sea, siempre te traicionan al final. No es gente confiable. Es un Ni, poco ponerlos a ni. esa altura. Ni. Ni, porque yo siempre, es famosa la frase con los terroristas no se negocia, todos repiten la famosa frase con los terroristas no se negocia. Es cierto que al final te van a traicionar, es cierto que tienen otros intereses, es cierto que negociar con el terror es darle entidad, pero hay negociaciones y negociaciones. Es decir, si vos me decís hoy, ¿estás de acuerdo que los 101, ciento y pico de secuestrados que quedan en Gaza sean liberados a través de un acuerdo? Y yo te digo, y sí. Pero Si eso la no va a respuesta, pasar. no, no, déjame A través de terminar, un digo, acuerdo no va a pasar. ¿Cuántos no, meses no, está hace que tiene el bien, pero acuerdo déjame ese? terminar, digo, en ese sentido yo digo, y bueno,
Si el resultado de una negociación fuera esa, te digo, y hay que negociar. Ahora, obviamente no a cualquier precio, ¿eh? No estoy diciendo, sí, entreguémosle, no. Pero digo, fuera de estos casos puntuales y de extrema gravedad, claro que con el terrorismo no se negocia. ¿Qué vas a negociar? ¿Con quién? ¿Con quien te está prometiendo un 7 de octubre todos los días? ¿Con Mm. quienes dicen que esto va a volver a ocurrir cuando quiere? Mirá, contaba Luis Ar, uno de los secuestrados argentinos que estuvo en el evento del FACA, que en una de las charlas que tenían le decían, si quieren vuelvan, si podemos, pero igual en 3 años volvemos a hacer esto de vuelta. Se lo decían mientras estaba en su cautiverio, en su Mm. cautiverio. Entonces, claro que no se puede negociar. Después hay eventos extraordinarios donde, bueno, hay que ver cuál es el fin, el fin al terminar el túnel, mirá, justo. Pero como concepto no se negocia. Como concepto general no. Dani, ¿hay luz al final del túnel? Hablando de túneles. Qué difícil. ¿Y qué significa si hay luz al final del túnel? Porque si la respuesta es por lo que puede pasar en Gaza es una cosa, si la respuesta es por cómo va a vivir Israel de acá en más los próximos meses es otra. Porque creo que todos sabemos que, o intuimos, yo lo vengo diciendo hace rato, que en el término decía yo en ese entonces, 4 a 6 meses va a haber una guerra seguramente en el norte. Entonces, ¿qué significa luz al final del túnel? No lo sé. Eh, yo creo que, y vos me decís, ¿estás a favor de una guerra en el norte? Yo no sé si estoy a favor o no estoy a favor, pero ¿cómo haces para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que viven en el norte del país? ¿Cómo haces para que los desplazados del norte vuelvan a una vida tranquila cuando todos los días caen cientos de cohetes de Hezbollah? Y peor que eso, un 7 de octubre en el norte sería peor que lo que fue en el sur, porque Lo que Hezbollah no pasa que está. cuando yo muchas veces escuché ese argumento y lo entiendo como ciudadana del norte, me cuesta más aceptarlo, porque yo no estoy evacuada y a mí me Correcto. afectaría mucho. O sea, Lo entiendo, pero los evacuados son los que viven hasta 5 kilómetros. Ya 6 kilómetros no están evacuados y no es lejos. no. Pero sí lo 14 entiendo, pero kilómetros tampoco es lejos. más allá del caso particular, vos tomalo como un todo y entendiendo que el poder de Israel siempre fue su poder de disuasión que el 7 de octubre perdió y que debe recuperar. ¿Cómo haces para volver a una vida normal sabiendo que Hezbollah está del otro lado de la frontera esperando entrar en cualquier momento? Es complejo. Yo creo que bueno, las declaraciones del gobierno de Israel van en este camino, aunque una cosa son las declaraciones y otra cosa son los hechos, Sí, ¿no? Después. Pero yo creo que va a haber algún conflicto más fuerte en el norte. Entonces vos me decís, ¿hay luz al final del túnel? Sí. El tema es cuándo. claro, Y ese eso, es y el tema. eso. Entonces, mi respuesta es sí, yo veo luz al final del túnel. No me preguntes cuándo. Mira, yo lo hablaba creo que fue ¿cuándo fue? El sábado. Tuvimos un almuerzo en la casa de unos amigos, donde había otras personas, otros amigos de ellos también, y muchos decían, sí, la guerra en el norte tiene que ocurrir. Te cuento que este almuerzo fue en Naría. Naría está, según el punto de Naría en el que te ubiques, 10, 11 kilómetros de Hezbollah, de Líbano. Este, y bueno, yo viví en Naría en el año 2006, así que sé cuánto puede afectar una guerra en Naría. Tengo un hijo ahí también, y amigos y qué sé yo. Así que conozco bastante el tema de cuánto puede afectar. De hecho, en el 2006, 75% de la población nos autoevacuamos, a nosotros no nos evacuaron. Entonces, a mí me asombraba que gente que vive ahí esté a favor ¿no? de la guerra con Líbano. Y un poco el Con argumento es, Hezbollah. bueno, con Hezbollah, pero en Líbano. Lamentablemente Sí. los libaneses, lo Sí, sabemos, sí, se van sí. a ver afectados. No, Sí. no lo podemos negar. No queremos, ninguno de nosotros quiere eso, pero es inevitable que se vean afectados. Entonces, cuando yo los escuchaba, me asombraba, porque decía, sí, está bien, yo entiendo la necesidad, pero ustedes viven acá. Ustedes saben que les va a afectar. Saben que no se les va a acabar la paz, que van a tener que dormir en los refugios, porque en el 2006 ya pasó. Van a tener que dormir en los refugios. Y los refugios, en Naría, por ejemplo, por usar un ejemplo de una de las ciudades, hay mucha construcción nueva que fue
el edificio ese que fue impactado por el dron hace unos días Sí, era nuevo, no tiene más de 3 años. Eh, pero hay mucha construcción nueva, pero también hay muchísimos edificios bien. viejos. Y los edificios viejos de Naría no tienen cuarto de seguridad. Tienen refugio a los edificios que hay que bajar y a los que viven en el cuarto piso no pueden bajar, no les da el tiempo. En Naría hay 10 segundos o 15 en algunos casos para refugiarse, no da el tiempo. Entonces, eh, creo que cuando hablamos muchas veces de estos temas, como que no vemos la magnitud. Lo que pasa que muchas veces lo Yo acá estoy difícil. más tranquila, yo tengo cuarto de seguridad, pero no están todos en esa Lo que situación. pasa que muchas veces lo difícil es indispensable. Es decir, yo entiendo lo que vos me estás contando, pero también entiendo lo que esta gente te decía. Muchas veces para lograr volver, en definitiva, a una tranquilidad, hay que pasar por un momento como este. Yo lo entiendo. Mira, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy a la mañana temprano en Israel? Mm. Desde Yemen volvieron a atacar Sí, sí, el sí. centro de Israel. Entonces, en algún momento Israel tiene que tomar una iniciativa a modo de recuperar el poder de disuasión que supo tener. Hoy estamos metidos en el medio de la vorágine y por ahí nos cuesta verlo y por ahí yo entiendo tu postura y también entiendo la de tus amigos con los que almorzaste. Pero entiendo que hay momentos que por más que sean difíciles hay que atravesarlos, porque si no en el futuro puede ser aún peor. Ah, Entonces, yo considero que va a pasar. Nadie lo puede, por ahí cae un acuerdo del cielo y no ocurre, pero ya hubo acuerdos y Hezbollah sí, y debería no estar del sé, otro lado no, Hezbollah del no río cumple y acuerdo. por eso, entonces volvemos de vuelta, ¿con quién negocias? Entonces yo veo ese futuro y yo veo luz al final del túnel. Mm. No sé si en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Ahora, suponiendo que yo estoy de acuerdo en que en algún momento puede llegar a ser necesaria esa guerra, aunque no me guste la idea, pero tiene que ser ya, no puede esperar a que pase un tiempo después de que vuelvan los secuestrados, porque yo tengo la esperanza, tienen que volver, de que vuelvan los secuestrados, de que la gente del sur pueda volver por completo a sus hogares, que no va a ser a los mismos lugares, porque yo ya hablé con Silvia Cunio, no va a volver a su casa. Es difícil. Eh, Ya me tendría que meter en demasiada información que por ahí no tengo como para saber si tiene que ser ya o no ya. Yo lo que dije es un pronóstico y es algo que veo. mm, Pero te acabo de decir que por ahí aparece un acuerdo o algo en el mundo y se estira, pero considero que simplemente alargar la agonía, o sea, en el sentido de que Hezbollah va a seguir estando de ese lado del Líbano, que el conflicto va a seguir estando y que en algún día va a tener que darse. Yo lo veo en el corto plazo, corto a mediano, digo unos meses. Eh, Todo puede pasar. En la geopolítica, cuando hay tantos intereses mundiales y tantos actores que uno no ve o que no entiende que son en realidad partícipes, todo puede pasar. puede cambiar el escenario o la guerra, digamos, acá después de las elecciones en Estados Unidos. Puede ser que se impliquen más Sí, ellos, sí. que se estén absteniendo ahora por las elecciones y después se impliquen. Todo puede pasar. Claramente, dependiendo del candidato que gane, puede haber un mayor o un menor involucramiento, sí, sin ninguna duda. ¿En qué caso crees que puede llegar a haber un mayor involucramiento? No hablo de política, dije, yo no hago política. No, El otro día bueno, me pero hicieron, el otro analizando día, la situación, no porque vos el estés de otro día me acuerdo. hicieron la misma pregunta en Uruguay en la charla que di en la comunidad en la Cailá y di toda una respuesta sin nombrar a nadie, dejando en claro cuál era ese nombre. Creo que todos sabemos cuál es, de los dos candidatos, cuál es el candidato que podría involucrarse un poco más y actuar de otra manera en el conflicto. No hace falta que lo diga yo. No Mm, hace falta que lo diga yo, que lo diga yo. De hecho, el propio líder de Hezbollah reconoció en su momento que el 7 de octubre fue para frenar los acuerdos de normalización con Arabia Saudita y todos sabemos cuál fue el presidente de Estados Unidos sí, que impulsó esos acuerdos, así que no hace falta que lo ya me mencione. quedó claro. Aunque últimamente sus discursos me hacen pensar que a lo mejor, viste, está un poco cambiante el hombre. Es la política y en la política no es importante lo que se dice, es Sino lo que importante se lo que hace. se hace. De acuerdo. ¿Querés dejar un mensaje final? Porque Me lo hiciste llevamos más decir de una hora antes. hablando. Me lo hiciste decir antes y simplemente digo que no es un momento para cobardes, que levantemos toda la voz, que no tengamos miedo, que defendemos una causa justa y que si nosotros no lo hacemos y no generamos el contexto, otros no lo van a hacer. Y si no lo hacemos nosotros y esos otros que se quieren sumar, dejamos un espacio vacío para que se instale una posverdad falsa y para que las próximas generaciones se les haga muy difícil este combate. Así que
levantemos la voz, intentemos profesionalizar esta lucha y no tengamos vergüenza. Seamos orgullosos de lo que somos y mostrémoslo a cada paso. Bueno, muchas gracias, Dani. Y ya saben, si les gustó el video, denle me gusta. Yo siempre me olvido decir esas cosas. Pero bueno, Yo también, no promociono mis redes, nada, pero no, yo algún día aprenderé. Acuérdense de dar me gusta y listo. muchísimas Bueno, gracias a vos por la muchas charla. gracias, Dani. Y como le tenemos de lema en este canal, que todos tengamos paz y amor. Así sea. A ver.